Hoy yo voy a tocar este tema, geografía de ciudades, y mañana voy a tocar ciudad de arquitectura. ¿Por qué? Geografía y ciudades, porque voy a hablar de la ciudad de Maracaibo, y la ciudad de Maracaibo es una ciudad que siempre vivió del territorio, no vivió de ella misma. Y en consecuencia la geografía, en lo que voy a presentar, siempre la geografía va a estar presente, todo el territorio del estado y todo lo que bordea el lago de Maracaibo. Entonces, por eso yo hablo de Maracaibo. Y aquí concluiré en parte con la crisis que vive la ciudad venezolana y la crisis de la sociedad venezolana desde hace ya más de una década. Y en consecuencia, ¿qué podemos y qué estamos haciendo nosotros en la oficina para enfrentar la crisis urbana de la ciudad venezolana desde la arquitectura? Entonces, mañana yo voy a contar un poco la experiencia nuestra, cómo estamos haciendo humildemente, modestamente, desde la arquitectura tratando de enfrentar la crisis. Pero entonces hoy voy a hablar de Maracaibo. Yo estoy seguro que Maracaibo, Caracas conoce mucho más, pero si uno le preguntase, ¿ustedes qué conocen de Maracaibo? Bueno, ya Álvaro adelantó, ¿no? Que lo petrolero, etcétera. Pero Maracaibo no es una ciudad tan conocida internacionalmente, incluso hasta en CNN, cuando pasan los informes meteorológicos, nunca ponen a la ciudad, solo ponen a Caracas, etcétera. Y muchos en Venezuela dicen que Caracas es Caracas, es una expresión que se utiliza, y lo demás es monte y culebra. Sí, o sea, lo demás no cuenta, ¿está? Pero Maracaibo sí es una ciudad que cuenta, y ya veremos por qué se los cuento. Como que los datos básicos de Maracaibo, simplemente para que los tengamos, fue fundada en ese año, en 1529, por los españoles. En el 2029 va a cumplir los 500 años de fundada. Tiene ya una población en el 2015 de 2.4 millones de habitantes. La ciudad, no el área metropolitana. El área metropolitana es de 3,5 millones, pero la ciudad en sí misma son 2.4 millones de habitantes. Es algunos datos de la superficie. La temperatura, ven la densidad extraordinariamente baja. Es una ciudad extraordinariamente plana, donde seguimos perpetuando en general un modelo suburbano, dado el precio de la gasolina, del combustible que tenemos, y por eso tenemos una densidad extraordinariamente baja. Sí, sí hay. Sísmica, pero no es más sísmica, es Caracas. Sí, esto es mucho menos. Nunca ha habido terremotos propiamente dicho. Son temblores, pero no terremotos. Y la temperatura media es 28 grados. Entonces, cuando yo hablaba de una ciudad de extremos, ahora veremos en qué son esos extremos y luego veremos los 4 tiempos. Esto es muy importante, la ubicación de Maracaibo en el sistema planetario. Está aquí, no está en la Tierra, está aquí y por eso tenemos el consumo de energía per cápita más grande de América Latina, Maracaibo, por dadas sus condiciones. Más arriba. Ok, gracias. Sí, la grabación. Entonces, tenemos el consumo per cápita, pero no ligeramente más alto que cualquier otra ciudad de América Latina, muchísimo más alto. Y eso nos viene también por la tradición petrolera, porque la influencia, la aparición del petróleo, obviamente no se ubicaba, los yacimientos no se ubicaban en medios urbanos. Entonces, todos los extranjeros que vinieron, americanos, holandeses, británicos, se instalaban en campos petroleros. Los campos petroleros, ellos exigían una calidad de vida adecuada y no en condiciones de clima tan riguroso como el que existía en las áreas petroleras. Y ellos exigieron, desde el inicio, tener aire acondicionado las 24 horas al día, todo el año. En el momento que se realiza la nacionalización de la industria petrolera y ya cuerpos venezolanos se ocupan del petróleo, exigen las mismas condiciones. Es decir, yo también quiero tener el aire acondicionado todo el día. Y eso está trasladado y permanece como un elemento de calidad de vida. Maracaibo es la ciudad más cálida de Venezuela, pero a la vez la más fría. Cuando uno entra en las oficinas, la temperatura baja a 20 grados. El shock térmico es bestial, porque uno sale, está a 37, 40 grados y adentro estamos en 20. Entonces, somos la ciudad caliente afuera y la ciudad más fría adentro. Y eso viene precisamente
por esto. Y esto es fundamental, y esto es uno de los primeros extremos de la ciudad de Maracaibo. Y eso influye, obviamente, va a influir enormemente en la arquitectura que uno pueda desarrollar. La otra característica es precisamente esa ubicación. Es la ciudad más grande de América del Sur, ubicada más al norte de América del Sur. Parece un juego de palabras, pero tan solo Barranquilla, que se encuentra aquí, pero Barranquilla tiene 1,5 millones de habitantes. Esta es la ciudad más grande y Caracas está por debajo. En consecuencia, Maracaibo es la ciudad, está en un extremo, el extremo completo de América del Sur, y es la ciudad más grande del Caribe. Cosa que generalmente a lo mejor uno lo asocia, pero Maracaibo es la ciudad más grande del Caribe. ¿Ah? La Habana tiene más, pero La Habana da hacia el norte, no al Mar Caribe, propiamente dicho. Y toda República Dominicana, San Juan de Puerto Rico, todos dan al norte. La misma Panamá da al sur, ya al Pacífico. Entonces Maracaibo y Caracas está detrás de la montaña, no está en el mar. En superficie, en población. Entonces las más grandes son esos 2 millones y pico de habitantes, ninguna otra la tiene. O sea que también está en el extremo norte de América del Sur. Aquí vemos a Caracas, el sentido que está más abajo. Aquí estoy apuntando. Otro elemento importante es que nadie sabe es el fin de la cordillera de los Andes. Esta es la cordillera de los Andes, aquí se bifurca en una sierra y esto es los Andes venezolanos con un pico de 5.000 metros de altura. Y con nieve, ¿no? Y aquí de 3.600. Maracaibo está casualmente aquí. Y aquí es donde se genera el lago de Maracaibo, que va a ser un elemento esencial en el desarrollo de la ciudad. En consecuencia, también Maracaibo es el fin norte de la cordillera de los Andes. También poca gente lo sabe. Y claro, cuando se le asocia a uno el calor, dice, ¿cómo puede ser que sea el fin de la cordillera de los Andes con esa temperatura? Porque está ya, obviamente, en la parte baja. Y otro elemento importante es que Maracaibo se encuentra precisamente en la boca de entrada del lago más grande de América Latina. 13.000 kilómetros cuadrados de superficie. Quiere decir, por eso hablábamos de extremos. Poco conocemos Maracaibo, pero desde el punto de vista geográfico tiene una serie de condiciones que lo hacen extremos, pero que a la vez definen parte de su potencial. Ahí ustedes ven la superficie, etcétera, etcétera. 115 por 200 kilómetros de largo tiene ese lago, que está abierto en su extremo superior, y este extremo superior se abrió porque todos los pozos petroleros están en el lago de Maracaibo. Entonces, la entrada de tanqueros para cargar petróleo hizo que fuese dragado, y ahora tenemos un tremendo problema ambiental porque el dragado permitió el paso del agua salada al interior del lago, y entonces tenemos problemas de oxigenación y desalinización del lago, que viene a ser el gran reservorio natural de agua de todo el país. Es salobre. En las partes sur es más dulce, pero en general es salobre. Y tiene hasta 30 metros de profundidad. ¿Cómo decir? No existe ahí abundante pesca aún. Ahí, en general, sí, pasan. Incluso ahí pasan a veces tiburones, ¿no? Del Golfo. Pero no pasan tiburones, delfines, etcétera, etcétera. Hay incluso caimanes en el propio lago. Y este es el otro elemento fundamental, una foto de la época de los años 40. Maracaibo, en la Segunda Guerra Mundial, aportó el 60% de la energía de los aliados en materia petrolera. Esto es, nosotros no participamos directamente en la guerra, pero el combustible, el 60% venía de ese lago. Entonces, un dato que pocos saben, de que Maracaibo, en cierta medida, contribuyó fuertemente con los aliados en materia energética. Y ese es el otro gran extremo. En los años 30 y 40, Maracaibo fue la capital mundial del petróleo, de donde se extraía más petróleo en todo el mundo. Entonces, eso también nos marcó fuertemente la historia propia de la ciudad.
Simplemente esto como referencia. Maracaibo está aquí, aquí hay 700 kilómetros. Y nosotros también, otra característica es que estamos al extremo oeste del país. En menos de una hora estamos en Colombia. Eso también nos ha dado ciertas condiciones de, como Maracaibo estuvo aislada por la ausencia de puente por un largo tiempo, la gente de Maracaibo no se sentía perteneciente a Venezuela. De hecho, toda la producción del siglo XVIII, XIX, de cacao y de café que venía del pie andino, salía por el puerto de Maracaibo, pasaba por Aruba, Holanda. Para ir a Caracas tenía que visar Aruba. Entonces luego llevaba la producción a Caracas. Y eso hizo que la gente de Maracaibo se sienta un tanto regionalista e independentista en relación con el resto del país. Porque siempre estuvimos un poco al margen. Ni nos sentíamos venezolanos ni colombianos. Y eso es otra característica propia de la geografía que modeló una forma de ser desde el punto de vista político e incluso desde el punto de vista del lenguaje. Maracaibo es la única zona de todo el país donde se habla de vos, como en Argentina o en Chile, de manera distinta, pero se usa el vos y es la única parte de Venezuela. En consecuencia también define ciertas características muy particulares que fueron definidas precisamente por esa geografía del aislamiento y de que la producción de cacao y café que hubo durante los siglos XVII, XVIII y XIX salía directamente por el puerto de Maracaibo sin pasar por Caracas. Iba a Nueva York, iba a Europa. En consecuencia nos sentíamos propiamente como un país que no dependía, que lo único es que Caracas nos cobraba impuestos por esas exportaciones y en consecuencia siempre existió una cierta enemistad Caracas-Maracaibo en ese sentido. Antes de la aparición del petróleo, solo faltaba para Maracaibo el hecho del descubrimiento del petróleo en el lago para decir, oye, o sea que también ahora todo el país vive de nosotros. Y en consecuencia se afianzó ese cierto distanciamiento entre la capital, Caracas, y Maracaibo. Perdón. Ok. Sí. Aquí, Sao Paulo, ¿cuánto era? 10. Y de hecho el Ecuador toca, sí, toca la parte sur de Venezuela. Nosotros estamos por arriba del Ecuador, ligeramente por arriba del Ecuador. Esta es, yo no sé si pasé rápido, sí, Maracaibo, en esta boca de entrada, con un pequeño paso que es el canal de navegación que permite el ingreso de buques de alto calado para enviar el crudo hacia el exterior, y hay muchos proyectos que quieren definitivamente sacar los puertos petroleros fuera, llevarlos al Golfo y que un oleoducto alimente esos puertos. Y de esa manera cesar el calado del lago y la penetración del agua salina. Es más, se está hablando de proyectos de cerrar esto y controlarlo con un dique. El agua viene de la cordillera andina y de la Sierra Perijá, ríos que desembocan en el lago. Esto es aproximadamente 15 kilómetros por 35 kilómetros. Este es el puente que finalmente se hizo al final de los años 50, un puente de 8.7 kilómetros que permitió finalmente unir Maracaibo al resto del país, y este es el otro puente que se está construyendo de 10.8 más al norte para vincularlo con el resto del país, construido por Odebrecht. Y este sí fue construido por alemanes y una empresa, una corporación venezolana. Y este viene a ser la región metropolitana, el área metropolitana de Maracaibo, donde están todas las ciudades que son campamentos petroleros, porque la buena parte del petróleo está en el lago, una buena parte, y aquí hay refinerías y algunos equipamientos también asociados a la industria petrolera. Prácticamente esto es toda la costa. Ahora el puente nuevo viene por aquí y el puente viejo está acá. Ese puente es un poco esta vista, el puente existente diseñado por el ingeniero y arquitecto italiano Riccardo Morandi en los años 50. En ese momento fue el puente más largo del mundo y fue realizado en precomprimido. Esta es la altura aquí, permite el paso de buques de tanqueros que trasladan el petróleo, que se llevan el petróleo. Esta es alguna vista de esos puentes, del puente. 8.7, sí.
El Everest son 8.8, nosotros decimos que tenemos nuestro Everest pero acostado en el puente. Y este es el otro puente que se está construyendo Odebrecht, pero en una parte mucho más larga de 10.7 kilómetros. O sea que Maracaibo al 2017 debería estar listo este puente, pero como las relaciones gobierno-Odebrecht se enfriaron y todos los problemas que conocemos de Odebrecht, pues el puente está parado. Entonces ya lleva así un año. Esa es la entrada en el lago de la base del puente. Y este es el puente supuestamente que irá el segundo puente. Y esto es un poco la vista de la ciudad de Maracaibo desde el lago. Muchos edificios, etcétera. Vos salto. Estas algunas tomas. Esto es un elemento característico, así, este cielo. Nosotros vemos el sol todos los días del año y yo nunca he visto 22 grados en un termómetro. Nunca he visto en los termómetros públicos, o sea, siempre es hacia arriba. Entonces, unas condiciones climáticas muy singulares y a los habitantes de Maracaibo no ver el sol les afecta. Y por eso el sol es uno de los elementos que está en la bandera del Estado, es el sol. El otro es el petróleo, el otro es el lago y los otros elementos que luego hablaremos. Estas son algunas vistas de la ciudad de Maracaibo, desde el borde lacustre. Pero también es una ciudad que no muestra el dramatismo que uno puede apreciar en Caracas o en Río de Janeiro, por ejemplo, de las barriadas, de las favelas, porque es completamente plano. En consecuencia, uno no tiene la presencia permanente de las favelas en el perfil o en el skyline de la ciudad. Pero el 60% de la ciudad de Maracaibo es espontánea, es desarrollo espontáneo, son favelas en sus orígenes. Pero como ustedes ven, los terrenos son completamente planos. Y ahora, si esto era un tanto lo que yo les decía que es una ciudad de extremos, vamos a hablar de esos 4 tiempos de la ciudad de Maracaibo que corresponde un poco a los 4 tiempos en general de cualquier ciudad latinoamericana. Yo te doy. Todo empezó aquí, hace 14.000 años realmente. Cuando vinieron poblaciones que se desplazaron por el estrecho de Bering, llegaron. Centroamérica se dividieron, un ramal fue hacia la parte norte y el otro descendió, supuestamente según un estudio genético japonés. Y Maracaibo está aquí casualmente. Y eso fue hace 12.000 años, 14.000 años, ahí aún están discutiendo. Y estas eran las comunidades que habitaban el lago de Maracaibo. Comunidades indígenas añú, que tienen una lengua donde prácticamente dicen que ya quedan solo 5 personas que hablan esa lengua y están en consecuencia en vías de desaparición. Y esta era un poco la arquitectura que consiguieron los españoles cuando llegaron. Y es por eso, al ver estas ciudades sobre agua, porque tenía un borde de manglar y en consecuencia con mucho mosquito, los habitantes vivían en el lago, porque estaba el lago, recibía más las brisas y permitía que los mosquitos no afectase tanto a la población. Y desde ahí viene el nombre de Venezuela. Cuando Juan de la Cosa, observando esas viviendas, dijo la pequeña Venecia, y de ahí viene Venezuela. Entonces, es esta región la que dio también el nombre al país, de Pequeña Venecia. Y la Pequeña Venecia, esta forma de habitar, es persistente, sigue presente no solo en Maracaibo, sino incluso alrededor de todo el lago de Maracaibo. Estos son vistas en la parte norte, aún vemos toda esa población palafítica que existen. Esa es la laguna de Sinamaica, al norte de la ciudad de Maracaibo, que existen. Ellos viven de la pesca, de la laguna y ya está. Ellos cultivan con los cocos. Poco a poco han ido depositados los restos de cocos alrededor de las viviendas y construyen, poco a poco lo van rellenando, traen tierra y ahí siembran. Y en consecuencia tienen sembradío, pero también viven de la pesca. Voy a pasar rápidamente imágenes de lo que son hoy en día esas viviendas, que no eran las viviendas originales. De hecho, ya estas son difíciles de conseguir, este tipo de vivienda hoy en día. Pero todo empieza precisamente de la fundación de Maracaibo. Aquí fue donde, esta es Venezuela, esta es la representación
en 1500, este es una de las representaciones más tempranas que hay de América del Sur, de 1500 a 1502, donde se definió la costa venezolana, y esto supuestamente se asociaba el lago a la existencia de un gran río que lo alimentaba, lo cual era falso. Está porque aquí está la cordillera de los Andes. Y aquí es donde llegó Colón por primera vez, tocó tierra firme. Y de hecho, aquí se fundó la primera ciudad firme en todo el continente americano, que se llama Cumaná, porque la habitaban los indios cumanagotos, y yo soy de Cumaná, casualmente. Yo no soy de Maracaibo, sino que soy originario de Cumaná, de la ciudad más antigua que existe en tierra firme en el continente, porque Cristóbal Colón estuvo ahí. Y luego siguieron toda la costa y descubrieron el lago de Maracaibo a la vista de los europeos. Y esta es la primera representación que aparece de lo que es luego el Golfo y el lago de Maracaibo. Y esa fue la fundación de esa ciudad, en 1529. Estos son, yo voy a pasar rápidamente, algunos planos de la época, 1529, un plano en 1635, donde de la manera que representaban el lago de Maracaibo, y por eso Maracaibo tuvo esa posición tan estratégica, porque se convirtió, tenía una bahía y era un puerto natural, y a la vez controlaba toda la entrada del lago. Y por eso lo que decimos, las ciudades no se localizan, las ciudades se posicionan en relación con un territorio y se posicionan estratégicamente. Entonces muchas veces uno hablaba, se ubica en tal sitio. No, se posicionó. ¿Por qué se posicionó aquí? Precisamente para el control de la boca de entrada de todo un lago. Y poco a poco, esos eran planos de la representación, planos incluso al revés. Maracaibo está aquí, visto desde el Golfo, obviamente, visto por los europeos que llegaban. El norte lo invertían y ya destacaban esta cuña Maracaibo y luego una bahía que tiene acá. Esta es la primera representación, una de las primeras representaciones de Maracaibo con su bahía y ya convertida en puerto. Así pasaría durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, porque se desarrollaría, aquí vemos a Maracaibo nuevamente, se desarrolla la entrada al lago, la producción de lo que sería el café y el cacao en toda la faja andina y en la faja de la Sierra Perijá, y toda esa producción iría a salir por el puerto de Maracaibo. Aquí vemos, ya aparecen representaciones en 1730, siempre Maracaibo con una embarcación. Y aquí ya en el siglo XVI tenemos la primera fase fundacional. Maracaibo fue fundada formalmente según criterios de las leyes de la India, pero las leyes de India fueron producidas en 1730 y la mayoría de las ciudades latinoamericanas se fundaron antes de las leyes de India. Las leyes de India es prácticamente lo que viene a ser una suerte de resumen del elemento fundacional, siempre alrededor de una plaza y los poderes religiosos, políticos alrededor de esa plaza. Y esta era la bahía natural de donde se empezará a desarrollar el puerto de Maracaibo. Estas son distintas representaciones, poco a poco, el siglo XVI, etcétera, la ciudad va creciendo. Esa siempre la Plaza Mayor o Plaza Bolívar, toda ciudad venezolana tiene que tener una plaza que se llame Plaza Bolívar. Y poco a poco se va desarrollando conexiones de la ciudad hacia Colombia, que era un centro de intercambio natural. Estas eran las embarcaciones que llevaban en representaciones al puerto de Maracaibo de esa época, y algunas de las edificaciones más típicas que dejaron el final del siglo XIX, el inicio del XX, el teatro, el Palacio Legislativo, esas son todas piezas del llamado centro histórico. Esa es la Basílica de Maracaibo, un mercado que realmente era una estación de trenes que trajeron directamente de Inglaterra y lo ubicaron en ese lugar. Hoy un día es un centro cultural, y las plazas de las grandes instituciones que se encargaban del comercio del café y del cacao desde Maracaibo. Desde ahí salían hacia Nueva York, Londres, etc. Y estas son parte de las viviendas populares que ubicaban en el centro de la ciudad de Maracaibo. Este es algo que define la característica del ser maravino, que es una espontaneidad y una estridencia desbordante, pero cada uno manteniendo su singularidad dentro de un lenguaje un tanto común. Eso existe, pero casi la mayor parte del centro de todas estas construcciones fueron destruidas en los años 70 y queda poco de lo que representaba verdaderamente la construcción de la vivienda popular en el centro histórico de la ciudad de Maracaibo.
Y esto es importante, este plano, porque refleja los distintos otros puertos que empezaron a surgir, aldeas en el lago asociadas a la explotación, al desarrollo del cacao y del café. Como se producía en el pie andino, esto tenían que traerlo a través de los ríos y se ubicaban puertos secundarios en las desembocaduras de esos ríos. Y ahí vino población. Nuevamente, como eso eran bordes extraordinariamente llenos de manglares, las poblaciones se ubicaron también sobre el lago. Y aquí tenemos pueblos que hoy en día existen, pueblos sobre el lago, que existen tanto en el norte como alrededor de todo el lago. Y vamos a pasarlo rápidamente. Por ejemplo, eso, mira, desde el mismo Google Earth usted se puede incorporar y eso es un pueblo moldeado, siguen la figura de lo que sería el flujo del agua, pero están todos asentados directamente sobre el lago. Los palafitos, esto le llamamos nosotros los palafitos, del oeste son palafitos que no tienen estructura de ciudad, esto es, son unidades aisladas. Los palafitos, yo voy a mostrar la imagen anterior, todos los que están del lado este tienen estructura de ciudad, estos tienen caminería sobre agua. Añú. Añú quiere decir pueblos de agua, en lenguaje añú. Y estos son pueblos de hoy en día, que aún viven y que permanecen, estos ven, las comunidades, esto no sé, una de las casas tiene, uno se asombra, esto, uno decía, Dios mío, pero es que aquí producirán sostenes que nosotros llamamos, pero nunca preguntamos, ¿no? Estos son atardeceres en varios de esos pueblos. Eso es el borde del lago. La gente se baña, obviamente, perfectamente, o recoge agua y se baña en sus duchas particulares, pescan y son hoy en día pueblos de pescadores. Esos son los que siguieron, estos son los descendientes de los que trabajaban en las cosechas de café y de cacao, pero en el transporte de ellos en el borde del lago hacia Maracaibo. Obviamente la actividad cesó y ellos hoy en día son pueblos de pescadores donde comen directamente del lago y viven, son autosuficientes, viven estrictamente de la producción. Porque, ¿cómo decir? Cesó bruscamente con la aparición del petróleo. La aparición del petróleo hizo que las poblaciones se trasladaran a los centros de explotación petrolera y por eso Maracaibo no, Venezuela, asombrosamente, siendo un país del norte de América del Sur, tiene una tasa de urbanización muy alta y muy temprana comparable a la de Chile, Uruguay y Argentina, cosa que no tienen los países del área, porque rápidamente hubo desplazamientos masivos de las zonas de producciones tradicionales a las áreas petroleras o a las ciudades donde se administraba el petróleo. Hoy en día hay un renacimiento de la producción del café y el cacao local porque están muy bien cotizados en el mercado internacional. De hecho, incluso hay una producción de cacao, de chocolate en Suiza que se llama Maracaibo. ¿Está? Porque venía precisamente en la tradición del cacao que era producido en el bajo pie andino y era sacado por el puerto de Maracaibo. Y estos son el hábitat cotidiano, los niñitos se desplazan con las manitos para ir de una casa a otra. Aquí vemos, esos son tanques de gasolina cortados, tanques plásticos de gasolina, lo cortan y se desplazan de una casa a otra. Incluso hacen competencias. Esta es la Fórmula 1 en el lago. Entonces, esa es la forma de diversión, la forma de vida. Y ahí hay muchos poblados aún que son resilientes y que vienen del siglo XVIII y XIX, pero que se han transformado en su sistema de producción. Esto lo menciono por el tema de la geografía. Maracaibo no producía nada. Maracaibo extraía el cacao y el café que venía a su puerto, de los puertos locales del sur del lago, y él lo sacaba para Nueva York y para Europa. Cuando viene luego el petróleo, va a ser lo mismo. El petróleo, todo que va a salir en medio del lago, va a ser administrado por Maracaibo, va a ser extraído y enviado a los centros de consumo mundial directamente desde Maracaibo. Y estas comunidades se han adaptado y viven hoy día de la pesca y dejaron para siempre a la producción asociada
a su trabajo, a la producción de cacao y café. Ojo, estos ya no son indígenas. Los de la parte norte eran añús. Estos ya son venezolanos, colombianos de larga data que viven en el país, etcétera, etcétera. Y gente venezolana de cualquier parte del país que se han ido a desplazar a vivir allá. Y fíjense que la parte del este son pueblos conectados, donde los palafitos están más estructurados y tienen un eje principal, varias conexiones. Todos los palafitos están conectados a alguna caminería y a la vez se conectan con una parte terrestre. Eso ustedes lo pueden ver por Google Earth, todos estos pueblos conectados. Estos son ya otro tipo de palafitos, distinto del modelo aislado, pasó a ser el modelo palafítico más urbano. Yo voy cambiando los nombres, no se darán cuenta, pero yo no voy a mencionar todos los nombres, pero son aldeas distintas. Siguen viviendo ahí, ¿por qué? Porque en la parte de la tierra hay mucho mosquito, porque hay mucha naturaleza agreste, y aquí las brisas son más frontales, y en consecuencia los mosquitos son espantados, y entonces no afecta tanto a la población, a la estadía de la población. Ahí ven ustedes todas las conexiones. Y esto, hay pueblos mayores, San Timoteo de Agua, por ejemplo, ya tiene su parte en tierra, pero sigue teniendo su parte en lago. Esos son los atardeceres en el lago de Maracaibo. Hay esas playas también, uno no ve, obviamente uno no ve el fin, ¿no? Porque aquí hay 150 kilómetros entre borde y borde, pareciera que uno estuviese en mar abierto, pero cuando tú te bañas ahí, obviamente notas que el agua no es salina. Aquí, esta es más al sur, es más dulzona que salada, pero es salada, es salobre, como se dice. Esos son atardeceres extraordinarios. Yo no tomé esas fotos, si no, no me dedicaría a esto, me dedicaría a otra cosa. Y los habitantes también, en la parte norte de Maracaibo, también existen pueblos, y esto es en la propia Maracaibo. En el borde norte hay palafitos, y más al norte siguen habiendo esos palafitos. Y ahí tienen las comunidades viviendo sobre el agua. Y esto es, por ejemplo, un pueblo al norte de Maracaibo, y ustedes ven lo que ha construido el gobierno regional. Esto es, en el año 2007-2015, ven, esto no cambió, pero esto se multiplicó. Esto es vivienda palafítica oficial, construido por el gobierno regional, en el agua. Y estos son comunidades pobres. Y estas son la propuesta del gobierno. Esto no entra dentro de la misión Gran Vivienda. Esto es gobierno regional, sí, gobierno regional. Y ustedes fíjense, 2007-2015, o sea que sigue proliferando los pueblos palafíticos. O en la misma Maracaibo, aquí lo vemos, esto lo estamos identificando aquí, pero ya surgió un nuevo planteamiento y eso sigue creciendo. Fíjense, esto era antes aquí, fueron cambiados y siguen creciendo. Con vivienda oficial, o sea que es aceptado el hecho obviamente de construir en el lago, aunque uno no puede construir por ordenanza urbana en el lago, porque ya depende del Ministerio del Ambiente, escapa al gobierno municipal, pero son los gobiernos regionales los que están construyendo más palafitos en el lago, porque es como forma de ser. Y este es la misma Maracaibo, estos son los palafitos, estos barreras que han conectado, que han implantado para proteger de un tipo de vegetación que surge en ciertos momentos del año, que es la lemna, donde todo el lago surge por falta de oxigenación y contaminación. Toda la superficie del lago le surge un cierto de alga verde y el lago se convierte en un gran campo de golf verde. No toda la superficie del lago, pero sí vasta superficie. Y entonces para proteger a estas comunidades se le ha puesto barreras. Esto es un conjunto de islas artificiales que se construyeron en los años 60 al norte de la ciudad de Maracaibo. Y dejamos atrás en consecuencia ese elemento fundacional que fue asociado a la producción del cacao y del café y pasamos a lo que es el descubrimiento del petróleo en el lago de Maracaibo.
Y fue en 1914. En 1914, muy tempranamente, se descubre el petróleo en el lago de Maracaibo y va a transformar por completo la realidad nacional. Maracaibo viene a ser la ciudad por donde penetra la modernidad en Venezuela. Es la primera ciudad que tiene servicio eléctrico, servicio telefónico, servicio de transporte público, el primer banco del país surge en Maracaibo, etcétera, etcétera, etcétera. Por la riqueza que se asociará a al descubrimiento del petróleo. Ustedes ven, mire, es una vista del lago 5 kilómetros por 2,5. Como no lo ven bien, todos esos son pozos. Así lo vuelvo a poner. 5 kilómetros por 2,5 kilómetros. Todo eso eran, en ese momento, cabrias, eran torres de petróleo. Y teníamos lo que se llamaba el bosque de cabrias, el bosque de torres petroleras que construía. Sigue habiendo, pero ya esas no se utilizan en términos de explotación. Ha cambiado, ¿no? Ahora son balancines que se llaman, ya no necesitan las torres o cabrias. Y eso ha quedado como un paisaje industrial en medio del lago, las torres. Pero eso es en 5 por 2,5, pero el área de exploración y explotación es muchísimo más grande. Entonces, el lago tiene cantidad de instalaciones, obviamente todas asociadas a la producción, a la exploración, producción petrolera. Y esta es la Maracaibo, que rápidamente se transforma, vienen sedes internacionales. La Benson Oil establece una primera gran avenida al norte de la ciudad y se crea una ciudad paralela a la ciudad de Maracaibo que yo les mostré, histórica del siglo XVIII y XIX. Esa estaba en el centro y se desarrolló una ciudad moderna al norte vinculada con 2 vías. Todo el desarrollo petrolero no quiso a la ciudad histórica, sino un nuevo desarrollo completamente moderno basado en el vehículo. Y por ahí penetró el tema de la modernidad en el país. Esta era la Maracaibo de los años 50, el desarrollo del primer centro comercial a nivel nacional, todos, un supermercado, este fue el primero, lamentablemente el año pasado lo demolieron. Y esto es algo muy singular. En las ciudades administrativas del petróleo como Maracaibo se desarrollan lo que se llama las colonias petroleras, con su hospital, sus sedes administrativas, etcétera, etcétera. Pero se desarrolla el modelo de colonia. Pero en las áreas de explotación del petróleo, el modelo seguido fue el de Ciudad Jardín, por la influencia británica asociada a la americana. Y Venezuela es la que dispone de un patrimonio de ciudades jardín más numeroso de América Latina, con más de 100 ciudades jardín asociadas a la explotación petrolera. Esto es, en los medios urbanos se desarrollaron las zonas administrativas del petróleo, los distritos petroleros, en Maracaibo y en Caracas, y en el medio rural, en el lugar de explotación, las ciudades jardín asociadas al petróleo. Estos son edificaciones todas asociadas al petróleo, y aquí vemos lo que es un campo petrolero con modelo de ciudad jardín. Este es el club, con su piscina, su cine, sus instalaciones de restaurante, etcétera, etcétera, las casas y toda la explotación en el lago de Maracaibo. Este es el modelo de ciudad jardín traído directamente del planteamiento de Ebenezer Howard, porque en 1909 se construyó, por ejemplo, Welwyn en Londres. En 1916 ya nosotros teníamos modelo de ciudad jardín en la explotación de los campos petroleros. Sí, en el sentido, lo que estoy diciendo, fue el modelo Ciudad Jardín, las casas aisladas, en algunos casos levantadas del piso por temas de temperatura y para protegerse de las limañas naturales, de muchos animalitos salvajes o alimañas, como decían los extranjeros, protección de iguanas, etcétera, etcétera, y por eso las construyeron levantadas. Aisladas con su modelo de club, no existía un centro urbano en el sentido de espacio público, sino que el club pasó a ser el elemento central de estas pequeñas ciudades jardín, pero fue muy segregadas. Esto es, construían la ciudad jardín, el campo petrolero para el staff, esto es para el personal de alto rango, y el campo petrolero para el personal obrero. Cada uno tenía su club, más o menos modesto, pero eran diferenciados. Los clubes del staff estaban directamente ligados a la costa del lago. Los clubes de los obreros no están conectados directamente al lago, sino tierra adentro.
Esto es en peores condiciones ambientales, si se quiere. Hubo segregación en la construcción de los modelos de ciudad jardín en todo el territorio nacional y sobre todo en el estado Zulia, en el estadio petrolero. Y estas son una foto mucho más reciente, todos están inactivos, todo esto ya están inactivos y lo que queden plataformas con otro modelo de explotación que son los balancines. Pero esto es una foto relativamente nueva. Y todo eso ha llevado a grandes obras de ingeniería porque la explotación ha llevado un problema enorme. Ha habido también explotación en tierra, pero la explotación en tierra resulta que no se desarrollaba en ese momento la tecnología de reinyección del agua que extraían y las ciudades se han estado hundiendo. Por eso hubo la necesidad de construir un dique de 47 kilómetros de largo, porque toda esta zona ya está por debajo hasta de 12 metros del nivel del lago. En consecuencia, ahora tenemos un dique de 47 kilómetros monitoreado con sensores para prever cualquier alerta o resquebrajamiento del dique y que pudiera inundar todas estas ciudades petroleras. Esta es una obra, después del puente de Maracaibo, es la segunda obra de ingeniería más importante que hay en el estado. Esta es una vista de hoy día. Y lo que yo les decía, todo el paisaje de plataformas y de instalaciones que se han desarrollado sobre el lago. Islas artificiales para los buques tanqueros, plataformas en medio del lago, enormes, grandes centros de procesamiento del petróleo en el lago. Estas son el paisaje petrolero del lago de Maracaibo. Sí, sí. De todas formas, el mayor responsable de la contaminación del lago son las aguas, las cloacas de las ciudades, porque no tienen plantas de tratamiento. En Maracaibo, 2 grandes plantas de tratamiento que iban a hacer se quedaron a la mitad y no se concluyeron. La principal contaminación del lago de Maracaibo son por las excretas de las ciudades que bordean todo el lago de Maracaibo, aunque hay derrames petroleros frecuentes. La semana pasada había derrame petrolero y en los propios parques de la ciudad de Maracaibo estaba el petróleo en la costa, ¿no? Pero este es un poco el paisaje. Y en esa época petrolera, Maracaibo estuvo tan de moda que surgieron esas películas, ¿no? Y Maracaibo saltó a la popularidad internacional con películas de este tipo, ¿no? Jean Valentine Gone White, con incendios en plataformas petroleras, etc. Entró en el imaginario internacional lo que Maracaibo, y como Maracaibo tenía un nombre medio exótico, fue siempre atacado también por Francis Drake, por el pirata Drake. Fue una ciudad que fue atacada por los piratas, entonces conservó un ambiente pirata, erotismo, lago y petróleo. Y entonces un drama muy interesante para Hollywood. Y aquí ven, miren, esquiando en el lago con el sombrero agarrado con la mano para que no se le caiga, y esa es la representación de Maracaibo en Technicolor. Entonces, después de esto viene obviamente la crisis de la ciudad petrolera. Empezamos a ver los impactos negativos que ha tenido el desarrollo de la ciudad petrolera en esas décadas, ¿no? En principio no lo veíamos porque estábamos obviamente emborrachados, si se quiere, con petróleo y con el precio del petróleo que hizo que Venezuela no desarrollara otra actividad económica fundamental. Hoy en día seguimos dependiendo del 90% del precio del crudo y los precios del crudo, como tienen sus altibajos, pues en este momento estamos de baja. Y esto es un estudio en el cual participamos en el 2014, que es, yo no sé si se le dice DAFO, en inglés es DAFO, pero FODA, nosotros le decimos, donde uno analiza la fortaleza. Yo sé que a lo mejor tiene, en portugués, FODA no suena bien, por eso yo puse DAFO, que eso es en inglés. Entonces, se realizó un análisis sobre, donde se manifestaron los 6 temas que se abordaron para analizar las fuerzas, las flaquezas, las oportunidades y las amenazas que tenía la ciudad de Maracaibo, porque precisamente ante la crisis de la ciudad petrolera, Maracaibo se tiene que replantear. Fuimos portuaria desde el punto de vista de explotación y de distribución del café y el cacao a nivel mundial, luego fuimos petrolera con una abundante producción que salió por el lago de Maracaibo y por el puerto de Maracaibo,
Y hoy en día, ¿qué nos vamos a plantear para la ciudad del 2050, para Maracaibo, y más con unos precios del petróleo tal como están? Entonces, se hizo por el Instituto de Gerencia Estratégica del Estado Zulia, realizó un estudio sobre eso, esos 6 temas. Y esto yo subrayé en negrita, o puse en negrita, los elementos fundamentales. Existe una crisis brutal del sector petrolero. El lago de Maracaibo, de todas formas, leí ayer un artículo que dice, en un año ha bajado su producción en 100.000 barriles, en un año. Pero sigue estando en 2.300.000 barriles lo que sale del lago de Maracaibo, diarios, es lo que sigue saliendo. Pero estuvo saliendo 3.100.000 barriles hace 6 años. En consecuencia, ha habido una baja enorme y brutal en la producción y obviamente el precio del petróleo no es el mismo que hace 5 años. Entonces, alta contaminación del lago de Maracaibo. Por las razones que yo le decía, no existen plantas de tratamiento en funcionamiento y los derrames son frecuentes. Por la falta de mantenimiento en las instalaciones petroleras. No existen los tratamientos y seguimos este elemento fundamental. 22% de la población vive en condiciones extremas y casi el 10% en extrema pobreza. Y fíjense, 52% de la población pobre tienen referencia a crías con menos de 9 años. Y otra flaqueza es, no existe plan estratégico para la ciudad de Maracaibo, no hay un sistema de transporte integrado, cada gobierno, el gobierno local, regional o gobierno nacional, incursiona en el área de transporte, quitándole responsabilidades al gobierno municipal y reduciéndole recursos. Entonces, lo que conseguimos es una serie de modos de transporte dependientes de distintos centros administrativos, local, regional o nacional, no coordinados. El aeropuerto es un aeropuerto de los años 70, para una ciudad que en los años 70 tenía cercano al 1.800.000 y pico, y hoy tiene 2,5 millones, el mismo aeropuerto. Usted, cuando uno sale de viaje, ya está pensando cuando regrese, el sufrimiento de pasar por el aeropuerto. Hay una fuga últimamente, en los últimos 20 años, de capital altamente calificado por los problemas políticos y económicos y sociales que atraviesa el país ya hace más de una década. Entonces, a un alto porcentaje de los jóvenes recibe su título y se va del país. Ha habido una migración de 1,5 millones de venezolanos en los últimos 2 años, la mayoría jóvenes. En Estados Unidos, en general, el norte de un venezolano en términos de irse a trabajar o a tener estudios de posgrado es Estados Unidos. En este momento la migración venezolana es la más calificada que hay en Estados Unidos porque un 50% es profesional, un 30% tiene maestría y un 20% tiene doctorados de los que se han ido. Entonces, estamos teniendo un problema que Venezuela va a tener un fuerte impacto en una generación, en la próxima generación, que va a estar desasistida. Un 40% de los profesores universitarios han ido del país y en consecuencia Venezuela está entrando en una crisis profunda que no es simplemente el incremento o no del precio del petróleo, sino una fuga de talento masiva que se ha operado en los últimos años. Aún así luego veremos una ventaja que aún nos queda. El área industrial de Maracaibo ha decrecido, la infraestructura de la cual disponemos y los equipamientos son obsoletos y los servicios públicos ineficientes. Nosotros tenemos racionamiento de agua. En mi edificio me llega a las 6 de la mañana durante 15 minutos el agua. Ya no me llega más en todo el día, durante 6 días. En el 7º día tenemos agua todo el día. Es una crisis brutal, severa del agua. Y tenemos cortes eléctricos de 4 horas diarios en todas las ciudades. Por razones políticas, para no tener impacto tanto en el gobierno central. Entonces, todos los días tenemos en las universidades 4 horas parados por temas eléctricos. Todos los restaurantes y otros centros se han dotado de plantas eléctricas y entonces hay restaurantes que tienen plantas eléctricas y otros que no. Pero todos los días tenemos cortes de 4 horas. Con gasolina. Entonces tenemos una profunda crisis
nunca vista en términos de los servicios de infraestructura y aprovisionamiento de agua y eléctrica. Esta es parte de esa urbanización palafítica. Mira, todos los desechos. Aquí vemos desechos sólidos y aquí vemos la lemna. Y esta es la mezcla de derrame petróleo con lemna que crea esa lectura del paisaje de la costa del lago. Mira eso. El paisaje es hermoso, sinceramente hay que reconocerlo, porque cuando se pone todo verde y hay ondulaciones, uno dice, Dios mío, esto parece un campo de golf, pero que se mueve, dinámico, pero extraordinariamente grave. Ahí tienen las poblaciones palafíticas de Maracaibo, con ese borde de lemna. Por eso esta foto es anterior a esa que yo mostré, donde había una barrera de protección, precisamente para evitar que llegase hasta las viviendas, la lemna. Esta lemna se crean ciertos espesores, luego se pudre y el olor es terrible. El olor es terrible. ¿Está? Entonces, son problemas ambientales severos. Aquí ustedes ven el puente con el fondo de lemna o ciertas instalaciones petroleras con fondo de lemna. 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 Y ese es el paisaje. Las comunidades palafíticas, y esto sale ahí. Derrame helado genera mutante maracucho. Y entonces es este ser, que está saliendo de las aguas en el imaginario popular. Y yo les decía, el fenómeno de la subsidencia es otro tema profundamente serio. Hoy en día, lo que se hace cuando se extrae el petróleo, se reinyecta agua para que no se produzca el fenómeno del hundimiento, porque antes se producía dos cosas: se extraía el agua, no se reinyectaba, y el gas que viene asociado al petróleo se quemaba. Hoy en día el gas también se reinyecta si no pasa a ser producción. ¿Está? Esta es la ciudad también que nos dejó grandes planes del metro de Maracaibo, pero tan solo, por ejemplo, hay estas 6 estaciones construidas. Lo demás, desde 2006, nosotros al metro lo llamamos el decímetro, porque no llega metro. ¿Está? En el lenguaje popular. Y entonces ya llevamos el 2006 que se inauguró y tenemos las mismas 6 líneas y en consecuencia no movilizan ni al 2% de la población de la ciudad de Maracaibo. Entonces el 6% máximo en un año de los desplazamientos de los maravinos diarios se ha hecho en metro. Entonces no es estructural aún. Y las inversiones de hace 10 años están paralizadas. Eso es gobierno nacional. Estas son las instalaciones del metro. Pero si nosotros vemos ese metro que es inversión nacional, esto es los carros por puesto que llamamos nosotros, los CPP, que son taxis colectivos que aún existen, que son modelos, como ustedes ven, de los años 60 y 70, que aún circulan por la ciudad, altamente devoradores de energía, pero como la gasolina no... ¿Cuánto vale esto? ¿Quién me dio? Claudia, ¿tú me diste? Esto es $1. ¿Esto es $1? Sí, $1. Ya va, estoy sacando las cuentas. Yo lleno el tanque de gasolina, los 4 tanques que lleno al mes de mi carro, lo lleno con $1. O sea, con $12 yo lleno todos los tanques al año de mi carro. Y eso porque subió el precio hace un año. Ahora está caro, supuestamente. Pero con $12 yo lleno mi carro todo el año. Por eso uno aún sigue habiendo, obviamente el modelo suburbano está perfectamente instalado, porque yo voy en carro y si bajo un sitio no apago el carro, porque así dejo el aire acondicionado prendido. Cierro, compro y vuelvo a entrar el carro prendido. Me da igual, pero así tengo el aire acondicionado prendido y entro en confort inmediatamente. ¿Está? Un pasaje de metro regalado.
prácticamente viene a ser 5 bolívares. O sea, eso no es nada. Eso cuesta más el ticket, pero 3 veces más el ticket que el pasaje. Pero en términos de gasolina, nosotros seguimos teniendo autobancos. Esto es banco donde uno llega con el carro y te atienden con la máquina y tú no bajas del carro y estás con tu aire acondicionado. Entonces se forman las colas de los autobancos. ¿Está? Entonces tenemos muchos servicios que se dan en el auto. Porque ¿para qué va a pagarlo? Si eso no cuesta nada, la gasolina. ¿Está? Cuesta más la propina que yo le doy al señor que está en la estación y me limpia el vidrio que lo que yo pago por gasolina. ¿Está? Un cafecito de esto. Ya estoy sacando la cuenta. Con un cafecito de esto yo lleno un tanque de gasolina de 47 litros. Con el costo que tiene un tanquecito. ¿Lo vas a probar? Pues sabroso. Está. Entonces, con eso vale más que todo un tanque. Entonces, eso tiene impacto en el modelo de urbanización. Por eso la densidad tan baja que tenemos como ciudad. Por eso el débil desarrollo que ha tenido el Metro de Maracaibo. El Metro de Maracaibo necesita circular por áreas extraordinariamente densas para poder movilizar 20.000 pasajeros en sentido por hora. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos 20.000 pasajeros? Entonces, fue una locura haber propuesto un metro para la ciudad de Maracaibo sin haber ensayado previamente transportes como de BRT, tránsito en canal propio de buses, etcétera, etcétera. Saltamos directamente al metro, porque en el metro obviamente ¿está? Entonces hay más opciones de. Entonces, como un metro que es para movilizar zonas altamente densas, se desarrolla en una ciudad como Maracaibo con 47 a 60 habitantes por hectárea. ¿Está? No hemos debido invertir en el metro de Maracaibo. Y eso lo estamos pagando porque se construyeron 6 estaciones y hace 10 años que no se construye un metro más. ¿Está claro? Porque es extraordinariamente costoso ese servicio y penaliza obviamente a las finanzas locales. Y estos son el tipo de vehículos donde está vivo, miren, en la ciudad. Mueve 5 pasajeros. El tema es que para ser rentable, estos viejos carros tienen el chofer más 2 personas delante y 3 detrás, o 4 que meten. Entonces, moviliza a 5 o 6 personas. Los nuevos vehículos ya no tienen esa capacidad, porque llevan la marcha, etcétera. Si acaso lleva uno al lado, pero no lleva 2. Entonces, por eso se mantienen. Y estos se mantienen, son devoradores de gasolina y ya igual, o sea, altamente consumidores porque los motores de esa época eran depredadores, no eran tan desarrollados tecnológicamente como hoy en día. Y fíjense, por el calor, cada uno se protege como sea, para darse viento y para protegerse la cara. Hay algunos más eficientes que se ponen su ventilador o que instalan un aire acondicionado. Obviamente, el servicio va a ser más caro porque tiene aire acondicionado, ¿está claro? Y ventiladores. El señor, hay que verle, el pobre señor con esas temperaturas, y no solo la temperatura, sino que la humedad por la presencia del lago Maracaibo es altísima. En los meses de verano es 90% de humedad. Entonces es terrible, es sofocante. Y obviamente ellos se la pasan 10 horas al día sentados en el vehículo, pues obviamente tienen que ver cómo se refrescan. Y estos vehículos, una ventanita, por un alcalde que tuvimos hace 8 años, lo nombraron a estos vehículos patrimonio municipal. Ahora, estos vehículos son patrimonio municipal, entonces vino un alcalde que luego los pintó a todos de azul, etcétera, etcétera, pero ese es el estado de los vehículos. Esos son los carros por puestos y es el modo de transporte de mayor número de unidades. Hay 7.000 unidades de estas en la ciudad de Maracaibo. Y el CPP, el carro por puesto, es el que desplaza al mayor número de gente en la ciudad de Maracaibo. Una ciudad de 2.400.000 habitantes que fue capital mundial del petróleo. Este es el vehículo, esto es lo que nos quedó. Estos son los minibuses. Aquí ustedes ven, minibús. Llega el conflicto entre los gobiernos por temas políticos e ideológicos. El gobierno nacional le quita las atribuciones locales al gobierno municipal para el manejo del transporte e implanta nuevas rutas de transporte con nuevas unidades chinas, sin entrar en negociación con el gobierno regional ni el local para coordinar el modo de transporte. Entonces ahora estos vemos
Pasa esto del oficialismo y esto es un bus de la oposición. Todo está enfrentado y llevado a esos términos. Y hay los dos buses, todos los buses son rojos, obviamente, y los otros son multicolores, etcétera, etcétera, según el operador. Estas son las nuevas unidades y por eso se están produciendo enfrentamientos y quemas de unidades por el enfrentamiento ideológico que hay. Quemar un bus de esto es una acción terrorista contra el pueblo y en consecuencia el tema del enfrentamiento ideológico que vive Venezuela y que vivimos los venezolanos es tal que todo se ve con un ojo o con el otro, pero no hay espacio para el diálogo. Por eso la situación venezolana es tan difícil, nunca habíamos vivido acá, no solo porque estamos en un enfrentamiento ideológico fuerte, nunca vivido, estamos al borde del colapso económico, un país que depende brutalmente del petróleo, de esos precios, y que a la vez importa el 70% de sus bienes, cuando no hay divisas, ¿de dónde salen los bienes? Y por eso tenemos un estado de desabastecimiento brutal. Yo le decía a Álvaro y a Fernando que yo tenía 6 meses, estoy contento de haber venido. Bueno, estuve en México hace como un mes, ahí aproveché también y tomé leche, porque si no llevo 6 meses que no tomo leche. Yo afortunadamente ya no necesito leche y tal, pero entonces yo eso sí, vengo con mi lista de familiares y amigos que me encargan traer pasta dental, tengo que llevar 8 pastas dental, medicina, jabón, etcétera, etcétera. Y me pidieron también papel higiénico, pero eso ocupa mucho, yo no voy a llevar papel higiénico. Entonces, un saco de esos de papel higiénico. Así es, así es. Entonces, cuando uno va de compras, se ha desarrollado el sistema de captahuellas, que es el que se utiliza en el Consejo Nacional Electoral, porque las elecciones nuestras son totalmente automatizadas. Quiere decir que es buena para los hackers. Y entonces eso lo han llevado a todos los supermercados del país. Entonces uno compra con la huella. Yo pongo la huella, sale mi nombre, blum, blum, y me dice productos regulados. Usted tiene derecho a 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina y 1 kilo tal por la semana. Yo podré ir a comprar en otro supermercado, pero en cuanto ponga la huella me dice, usted ya compró azúcar de la semana, o ya compró la pasta de la semana, o ya compró el papel higiénico de la semana. Tengo que esperar una semana más. ¿Está? En eso estamos, el tema del desabastecimiento a nivel nacional. Yo veo las caras de ustedes de sorpresa, bueno, sí, así estamos. Yo voy a ver si me llevo leche, arroz, azúcar, porque medicina, la gravedad de la medicina. Se están muriendo niños con problemas de cáncer porque no hay, el producto es totalmente importado y no se consigue. Entonces han salido varios mensajes de niños en plazas públicas pidiendo los muchachitos todos tapados, etcétera, etcétera, por las radiaciones que han recibido, y el niño pidiendo medicamento y no hay. Ese mismo niño 2 días después estaba muerto. ¿Está? Entonces tenemos una crisis, muchos hablan de que estamos entrando en una crisis humanitaria severa, pero en eso estamos y por eso estamos así. ¿Está? Entonces una situación realmente difícil. Y esta es la Maracaibo, en un plano, ya vamos a terminar. Este es el negro, es la zona de favelas. ¿Ok? Prácticamente un 60% de la ciudad de Maracaibo, en un país que ha tenido no sé cuántos planes Marshall a lo largo de toda su historia. Venezuela ha sido, tengo que decirlo, Venezuela ha sido afortunadísima, o sea, en el sentido de la provisión que lo que tenemos bajo tierra, porque a la vez tenemos riquezas altísimas en hierro, una alta producción de acero, tenemos uranio, tenemos cantidad de aquellos productos que nos hacen vivir tranquilos sin trabajar mucho. En consecuencia, a lo que iba, es cómo un país que ha tenido varios planes Marshall no ha salido, no es capaz de hacer que esta mancha sea completamente blanca y no que un 50-60% de la población tenga origen de favela. ¿Está? Entonces es muy triste, un país que siempre se consideró fuera del lote, en el sentido que teníamos una base económica, entre comillas, sólida, porque dependíamos del petróleo, que estemos en esto que estamos hoy en día. Yo llevándome pasta de dientes, y lo siento por ustedes, pero no me voy a llevar pasta de dientes. Yo espero no afectar el consumo de Sao Paulo. ¿Está? Entonces,
¿Qué opciones tiene Maracaibo? Porque yo no quiero terminar triste, pero ¿qué opciones tiene Maracaibo? Maracaibo tiene muchas opciones. Primero, uno cuando nace en Maracaibo, yo no nací, pero me fui a vivir ya a los 16 años, me fui a vivir allá, y entonces, como la frontera con Colombia es muy peligrosa, en esa época, porque era tráfico de drogas, etcétera, de personas, contrabando, etcétera, una frontera muy, muy peligrosa, el que nace en Maracaibo nace mirando para la derecha, nace mirando a Caracas, nace mirando al resto del país, nunca miraba a la izquierda, porque ahí a la izquierda no había opciones de desarrollo. Hoy en día que las cosas cambiaron en Colombia, afortunadamente en nuestro hermano país, han cambiado, han mejorado, etcétera, etcétera, ya miramos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y nos hemos dado cuenta que Maracaibo no está en un extremo del país, no está al oeste completamente del país, sino que está en el centro entre Bogotá y Caracas. Esto es, estamos en el centro de lo que un día fue un país, Gran Colombia, que era Colombia y Venezuela unidos. Entonces resulta que Maracaibo es la que está en el centro, un poco con la visión que tuvo el alcalde Georges Morat en Lille, cuando llamó a Rem Koolhaas y desarrollaron el proyecto Euralille, porque se dieron cuenta que con el tren de alta velocidad, Lille iba a estar a menos de una hora de Londres, a menos de una hora de Bruselas, a menos de una hora de París, y podíamos tener una oferta de tipo comercial, de residencial, etcétera, a un quinto del costo de lo que sería desarrollar París, Londres o Bruselas, y desarrolla el proyecto Euralille. Maracaibo está en el centro de esa gran Colombia, de dos grandes países que hacen alrededor de 70 millones de habitantes y 2 millones de kilómetros cuadrados. Maracaibo está en el centro, ya no está en el extremo de un país. Otro es que Maracaibo es la ciudad más grande del Caribe. En consecuencia, pudiera desarrollarse como centro de negocios del Caribe, como centro de desarrollo turístico del Caribe, etcétera, etcétera, o con servicios especializados. Ya Maracaibo hay una buena infraestructura privada, hospitalaria. La gente de las islas del Caribe viene a realizarse operaciones, a tener servicios médicos en la ciudad de Maracaibo. Y como los costos hoy en día son mucho más bajos, pues altamente competitivo. Y también, lo que decía, Maracaibo, junto con Caracas, son las dos ciudades de América del Sur que están más cerca de Estados Unidos y más cerca de Europa. Eso es un gran potencial. De hecho, ustedes han oído hablar del Hub de las Américas, de Panamá. Bueno, eso iba a estar en Maracaibo. Ellos fueron a hablar en los años 90 y un gobernador del estado Zulia dijo, bueno, sí, como no, bueno, yo puedo desarrollar una empresa con mi hijo, la otra empresa con mi hijo, etcétera, etcétera. Los tipos cerraron el maletín y dijeron, nos vamos para Panamá, chao. Y obviamente Maracaibo tenía mejores condiciones que tiene Panamá porque tiene más exposición horaria al año, no hay el régimen de lluvia que hay en Panamá, hay una buena membresía de pilotos que hoy operan muchas de las rutas en Panamá, y el combustible obviamente lo tenemos. Y las posibilidades de expansión de la ciudad y del aeropuerto eran ilimitadas. El Hub de las Américas pudo estar en Maracaibo y genera 35.000 empleos directos e indirectos hoy en día en Panamá. Pero tiene una excelente posición geográfica aún así. Y lo otro es que 25% de la fuerza de trabajo es profesional, aun a pesar de la emigración que ha habido. Y no quita que en el área petrolera, petroquímica y de gas sigue siendo el lago un elemento importante. 2.400.000 de barriles diarios que se producen ahí es importante. Y hay grandes reservas de gas en el subsuelo, a la vez que tenemos una petroquímica, la mayor a nivel nacional. Y yo quiero terminar con esto, pero Maracaibo no está escapando a la crisis de la ciudad venezolana. Llevamos 20 años de negligencia urbana. Las competencias urbanas han sido succionadas por el gobierno central a las localidades. Cuando en una alcaldía, como debe haber contado Henry o Jesús, cuando en una alcaldía ganaba alguien del oficialismo, de la oposición, el oficialismo ponía otro poder por arriba de. Entonces existe el alcalde metropolitano de Caracas, escogido democráticamente, pero entonces nombraron un gobernador por arriba, restándole competencias a las ciudades. Entonces las ciudades han atravesado en estos últimos 20 años una crisis severa de competencias y de recursos. Ya les hablé de la crisis de infraestructura,
Y también existe una crisis del petróleo que nos está afectando directamente. Esta crisis de la ciudad venezolana unida al desencuentro social y al enfrentamiento ideológico hace que el tema de la ciudad, y el tema de la ciudad es importante porque nosotros, Venezuela, es un país junto con Argentina, repito, Chile y Uruguay, que tiene la tasa de urbanización más alta. Casi 90% de la población vive en ciudades de más de 100.000 habitantes. En consecuencia, cualquier problema se refleja en las ciudades. Y a la vez el gobierno, tanto Chávez, Maduro, siempre tuvieron una posición antiurbana. Ellos estaban en contra de la ciudad. Esto es, la ciudad era portadora de desigualdad, de desencuentro, etcétera, y prácticamente había que construir afuera de. Y no hubo inversión en la ciudad venezolana. Y en eso Maracaibo no escapa al resto de las ciudades venezolanas. Y es por eso que yo les decía que entonces, mañana yo les quiero hablar cómo estamos haciendo desde el campo de la arquitectura para enfrentar esa crisis de urbanidad severa, crisis social, política, económica e ideológica que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la arquitectura modestamente? Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros en estos últimos 17 años. De hecho, la oficina la creamos con el advenimiento del primer gobierno de Chávez, en el año 99, y hemos sobrevivido los embates de todas estas crisis, tanto de ciudad como de país. Y eso le quiero hablar mañana. Gracias. Yo no sé si hay algún comentario. Adelante. Sí. E aí dentro dessa cidade existia a cidade de Jardins e os campos petroleiros, existia essa diferenciação em função do poder aquisitivo, é isso? Dentro dessas colônias petroleras. Sí. Dentro de los campos petroleros ya hubo discriminación, lo que yo decía. Los modelos para el staff eran muchísimo viviendas más holgadas, un urbanismo más amable, y en el caso de la explotación en el lago de Maracaibo, iban pegados a la costa. Entonces disponían de unas vistas y unas brisas, etcétera, que no disponían campo adentro. Eso por un punto. Pero además eran todos cercados. Tanto el campo de staff como el campo obrero eran cercados. En las afueras de esas cercas fue surgiendo las ciudades no planificadas, las favelas. Y en consecuencia nosotros veíamos entornos de miseria, de pobreza alrededor de los campos petroleros, ya sea de obreros, porque disfrutaban de muchos beneficios sociales, el personal obrero, como del staff. Empezaron a surgir ciudades que yo mostré enfrentadas en Maracaibo, cuando mostré varios círculos al inicio, y todo eso surgieron a partir de campos petroleros y de la avenida, pensando en las oportunidades que generaba un campo petrolero, porque oían que además ahí se pagaba en dólares. Y está claro, el resto del país se pagaba en bolívares. En consecuencia, todos fueron atraídos, dejaron la producción agrícola, etcétera, y se fueron a los campos petroleros, pero al llegar allá se encontraban que no había tal empleo y que lo que hacían es atender servicios cotidianos a las poblaciones de los campos petroleros. Entonces hay una doble desigualdad en el diseño de los propios campos, donde había staff y había personal obrero, y las personas que no estaban ligadas a la industria petrolera, que estaban obligadas a vivir en favelas subequipadas. Las colonias petroleras eran las grandes ciudades. Por ejemplo, en Maracaibo, el personal que no tenía o estaba ligado directamente a la producción tenía que estar en el campo. El que está ligado a la producción tiene que estar en el campo petrolero. El que estaba en labores administrativas estaba en la gran ciudad. Porque en la gran ciudad es la que está conectada directamente con Houston u otras zonas de toma de decisiones en materia de política petrolera, y ellos, los administradores, eran los que iban, no los que estaban directamente en las actividades de producción. Y entonces en la ciudad se desarrollaron las colonias petroleras. Las colonias petroleras en un principio también estaban cercadas dentro de la propia ciudad. Habían colonias abiertas. Y las colonias tenían igualmente su club, su hospital, sus escuelas, donde se enseñaba en inglés y en español, etcétera, etcétera. Y entonces hubieron dos modelos, las colonias en medio urbano y los campos petroleros en zonas de producción. Sí. Muito interessante a questão dos palafistas. Via de regra são modelos de habitação bastante precários, mas
cidade tinham alguns modelos bem estruturados. Então, existe essa forma de segregação em termos, digamos, de palafitas. Eu lembro que você mostrou no leste, existia um bairro bastante estruturado. E existe, de fato, essa configuração quanto poder aquisitivo em termos de No. En los palafitos vive gente de bajos recursos, de bajo nivel económico. Porque el de medio o alto nivel económico no puede construir en el lago. Porque no se puede construir en el lago. parecia bem estruturado, mas Sí, no, no. as regras são... Está prohibido construir en el lago. Si yo quiero vivir sobre el lago, no puedo. De hecho, hubo una ley que, aquí debe haber, que a 80 metros del borde de más alta marea no se puede construir nada. Habían viviendas en otras partes de Venezuela que de gente muy acomodada que había construido sobre el mar o sobre el lago. Todos esos fueron derrumbadas. El lago tiene régimen de marea. Tiene régimen de marea, no muy marcado. No muy marcado. Y hay una frente urbana para el lago. Sí. Hay una costanera, algo que sea Sí. de disfrute público, un espacio. Aquí puedo... Estas son otras imágenes extra. Ya sabía que... No, pero esto no. Esto es un poco un caricaturista venezolano que esto se aplica a la ciudad de Maracaibo. Él se llama el náufrago. Supuestamente llegó a una isla, bueno, y el pobre se la resolvía como podía. Y él está mirando a ver qué hay del otro lado. Y esto es un poco lo que pasa hoy en Maracaibo, que no hay nada dibujado. Porque él se había dibujado su isla de náufrago. Y hoy se asoma y un poco el hecho de ver que no hay plan estratégico para la ciudad y no hay horizonte. No hay nada dibujado. ¿Está? Pero a lo que, bueno, algunos de esos de las instalaciones petroleras, esto yo no he hablado, pero esto en el sur del lago se produce un fenómeno que es permanente, el relámpago del Catatumbo. Es el máximo generador de ozono a nivel planetario. El relámpago del Catatumbo, todas las noches hay. Yo ya no sé la cantidad de kilovatios que se desarrollan, etcétera, etcétera. Miren esto es un espectáculo histórico. Y de hecho, por eso, esto es magnífico. Ahí van expertos japoneses y uno lo ve en los palafitos que les mostraba antes donde iban los niños con el agüita. Ellos llegan, palafitos de eso lo alquilan japoneses, británicos, etcétera, para estudiar el fenómeno del relámpago del Catatumbo. Es único en el mundo. Y por eso está la bandera del Estado. Yo les decía antes, el agua, debajo del agua petróleo, el solazo que tenemos siempre y el relámpago del Catatumbo. Esa es la bandera del Estado. ¿Eh? Es muy básico. Vean el relámpago, tienen que verlo por internet. Yo les escribo. Relámpago saben cómo es, más o menos, ¿no? Muy bien. Se produce en la desembocadura en el lago del río Catatumbo. ¿Verdad? Tiene un nombre interesante, Catatumbo. ¿Ah? Esto es magnífico. Ese fenómeno, es más, ese fenómeno que está a 160 kilómetros de Maracaibo se aprecia en Maracaibo. Uno en Maracaibo, cuando mira al sur, uno ve que la luz siempre iluminándose. Es un fenómeno extraordinario, magnífico. Yo he pasado todos los días. Y es el mayor generador de ozono que existe a nivel del planeta. Entonces, a ver otras imágenes. Aquí. Maracaibo tiene 45 kilómetros de costa. Aquí está el puente viejo y el puente nuevo se está construyendo por aquí. Y ya a lo largo de su historia, este es el centro histórico de Maracaibo. Ustedes ven el viejo puerto, ven el trazado, se fue ganando, esa era la bahía original, pero que se fue urbanizando. Esta es la plaza original, este era el viejo centro de la ciudad de Maracaibo, que luego fue derrumbado todo en los años 70 para construir un gran paseo. Bueno, esto ya fue un relleno portuario de 40 hectáreas. Esta es la vista de Maracaibo, del viejo puerto, la bahía que vimos representada en los planos históricos. Esta, la construcción del puente, no están en orden. ¿Ah? ¿Ah? Fotos extra. Bueno, las aparté para no hacerlo tan largo, pero... Y estas son las islas, unas islas que construyeron en los años 60, islas artificiales en el lago. Esto es el desarrollo inmobiliario de los años 60, Isla Dorada. Teníamos un petróleo enorme, teníamos una moneda extraordinariamente sólida que era $3
3 bolívares por dólar. Hoy estamos a 1.000 bolívares por dólar. Y estos son los paseos del lago que se desarrollaron tempranamente. Cuando el tema del waterfront apareció luego en los años 90 o 2000, ya Maracaibo había construido su paseo. Ay, perdón, ¿yo qué hice aquí? Salté. Hacia atrás. No, ¿cómo hago yo para ir al final en mosaico? No, apreté no sé qué botón. Y cada vez, ajá. Al final, sí. Ahí. Ok. Gracias. Obrigado. Entonces, este es Paseo del Lago 1. Se rellenaron 4 kilómetros de costa de los 45, un 10% en los años 70. Y se desarrolló el Paseo del Lago 1, prácticamente 60 hectáreas. La etapa 2, que recién ha sido implementada, son 30 hectáreas más. Es bonito, pero podría ser más. Ahí ven la etapa 2, recién la acaban de implementar, cometieron el error que levantaron toda la capa vegetal que se había creado desde los años 70 y hoy es un semidesierto. Entonces lo llaman que es un parque sostenible porque todos los postes de alumbrado tienen celdas, pero acabaron con toda la capa vegetal. Pero lo interesante es que tempranamente surgió la preocupación por ese waterfront a finales de los 70, cuando el tema waterfront no estaba sobre el panorama de los diseñadores urbanos y de los planificadores urbanos en la ciudad. Sí existe eso y la idea es que todo el borde de Maracaibo sea público. Entonces, de hecho, en estos días van a lanzar un concurso que se llama Maracaibo Lago Verde, que es unir ya estos 2 parques con otro parque que tienen más hacia arriba. En fin. No, esto ya era para otros temas. Esa foto no la tomé yo, sino la mía. Desde la oficina. Es un poco la vista de la oficina, sí. Sí. ¿Vos sabes el origen ¿Qué? Ajá. En esta región del lago hay el encuentro entre el aire Sí. que baja y el aire caliente Eso es. de Caribe. Es que vienen los Andes con eso. Hay relámpagos, pero hay el metano del lago. Sí. El metano evita el aislamiento que es normal del aire. El aire es un excelente aislador. Sí, aislador, sí. Aislante. O aislante, sí. Como hay metano, va Sí. Es choque de corrientes que vienen de los Andes con el aire caliente del lago. Sí. Con el metano del lago, sí. Pero lean y verán la producción. ¿Ah? Son los que lo descubrieron el fenómeno. Tú me estás diciendo, ahí va mucho japonés y británico, pero lean sobre el relámpago Catatumbo, que es fascinante. Y las fotos que ustedes vieron son reales. Yo no las tomé, pero son reales. Y uno puede ir y quedarse en los palafitos del sur del lago y contemplar en la noche el relámpago. Adelante. Sí. ¿Por qué te parece que si la mayor producción económica era el petróleo, Sí. Maracaibo como la capital de Sí. ¿por qué Caracas toma esa relevancia? Claro. Toma esa relevancia por los gobiernos centrales. Eso, nosotros pasamos a ser federales en el año 60, pero entonces toda la riqueza era controlada directamente por Caracas. Y incluso en Caracas se desarrollaron distritos petroleros. Las grandes empresas multinacionales se instalaron, en principio en Maracaibo, pero también en Caracas. Sede administrativa en Caracas, sí, no hay nada de petróleo. Sí.
Pero todos los gobiernos... No te entendí lo último. No, es de conexión. No, si existe tanto aérea como vial, no hay problema. Existe tempranamente. De hecho, gracias al petróleo, Caracas desarrolló una red de infraestructura a nivel nacional importante en los años 50, hoy en día en decadencia porque no se ha reinvertido desde hace décadas, pero sí había buena conexión. Pero Caracas era el poder central hizo que, y enfrentamiento que siempre había con la provincia, con Maracaibo, un enfrentamiento histórico, hizo que capitalizara Caracas el poder en la toma de decisiones en materia petrolera. Y grandes, por ejemplo, la Creole, la Standard Oil Company, muchas de esas instalaciones se ubicaron en Caracas con sedes en Maracaibo también, pero no se quedaron en Maracaibo. Ajá. Estamos a 1 hora de vuelo tanto de Caracas como de Bogotá nosotros. Por carretera no. Por carretera estamos más cerca porque el relieve es mucho más complicado para llegar hasta Bogotá. Pero en vuelo estamos a 1 hora de Bogotá o de Maracaibo. A 1 hora. Entonces tenemos a la vez... Tenemos la cordillera al este, la cordillera andina, pero no nos afecta tanto en la comunicación con los Andes, nos afecta con Caracas, pero sí nos afecta más el relieve con Colombia, sí. Pero estamos, eso, a 1 hora, y que iba a decir, y a la vez, como hemos tenido flujos migratorios enormes por el hecho petrolero de otras comunidades de América Latina, y sobre todo de Colombia, colombianos, un 30% de la población de Maracaibo es de origen colombiano. En consecuencia, uno va por las calles de Maracaibo y se escucha el vallenato, más que la salsa, prácticamente. Es más, y todos tienen doble nacionalidad. En la frontera todo el mundo tiene doble nacionalidad, colombiana y venezolana. Y además, nosotros tenemos el pueblo, en el estado Zulia está el pueblo indígena más grande del país. Venezuela, la población indígena es poca, no representa ni el 2% de la población. Pero el grupo étnico más grande son 250.000 indígenas, guajiros que llamamos, pero son guayú. Y ellos están en el estado Zulia. Y están entre los dos estados. La nación guayú está entre Venezuela y Colombia. Y ellos tienen doble nacionalidad, siempre adquirida. Doble nacionalidad. En relación con Colombia, más al sur está San Cristóbal y Cúcuta. San Cristóbal y Cúcuta. Las dos más importantes es la frontera desde Maracaibo a 1 hora con Colombia y San Cristóbal y Cúcuta. Toda esa frontera, el estado Zulia está muy ligado a Colombia. Es más, tenemos minas de carbón que compartimos entre Colombia, también están del lado colombiano y del lado venezolano. No, a 1 hora. A 1 hora de la frontera. Compartimos guerrilla también, etcétera. ¿En dónde? En las colonias petroleras, sí. Bueno, al principio eran todas las compañías británicas, la Shell, la Standard Oil, la Creole Corporation, tanto americanas como británicas y holandesas. Los obreros eran venezolanos. Todo el cuerpo staff era extranjero. Los obreros eran venezolanos, que emigraron del campo. ¿Está? Inglesa sí. Población indígena no estuvo asociada a la explotación petrolera, en general no. Tampoco, porque la población indígena está en el norte del estado, en un área semidesértica, no hacia el sur del lago. Hacia el sur del lago no hay población indígena. No hay población indígena. La población indígena estuvo poco involucrada en la explotación petrolera. Poco. Sí. Bueno, siempre las comunidades indígenas han sido autosuficientes en cierta medida. La población guajira, guayú, ellos comercian entre un lado y otro. Tradicionalmente, como su nación fue dividida entre 2 estados, la nación guayú, entonces ellos se dedican al contrabando.
porque tiene ventajas para llevar productos de un lado a otro. E históricamente ya siglos de contrabando, desde que separaron a la nación indígena Wayuu y los pusieron uno del lado venezolano y uno del lado colombiano. Ahí empezó el problema para ellos. Y ellos dejaron sus actividades pecuarias, las abandonaron un poco porque ganan más con el contrabando. Hoy en día se dedican al contrabando de combustible, mayormente, pero son los de más baja gama porque son los generales, el generalato que se ocupa de llevar la gasolina venezolana a Colombia, porque cruzas la frontera y te vale 100 veces más. Entonces hay escasez de gasolina también en Venezuela, porque grupos generalatos son los responsables del tráfico de combustible hacia Colombia. Bueno, eso hay que preguntárselo al gobierno, porque no es solo es un tema político, el precio del petróleo es un tema político. Pero es absurdo, porque un gobierno que se dice de izquierda me financia a mí, que soy clase media. Porque el 20% de la población venezolana es la que tiene vehículo. Entonces está financiando, a mí me financia el gobierno venezolano $3.500 al año en combustible. A cada propietario de vehículo nos están dando $3.500 en subsidio. Porque si el precio de la gasolina se vendiera a precio internacional y dividimos esa diferencia entre todos los que tenemos vehículos, salimos a 3.500. Y ese es el subsidio de la complicidad, el subsidio del silencio, que nadie dice nada. Entonces, como un gobierno de izquierda, en vez de favorecer el transporte público, no ha incrementado los precios de la gasolina, le tiene miedo al 20% de la población venezolana, que son las que disponemos de vehículos. Entonces es muy paradójico. Pero efectivamente ha debido los precios de la gasolina que son irrisorios. O sea, a mí me da pena, a mí me da vergüenza ante un contexto global donde sabemos primero la contaminación asociada a la energía fósil, que sigamos devorando combustible de esa manera. A esos precios es que se bota. La gasolina no vale nada para nosotros y la producimos. Pero baja la frontera y por eso los generales pasan los camiones cisternas que llevan de noche por las vías clandestinas y entonces un camión que lleva 30.000 litros de gasolina en Venezuela, 30.000 litros le voy a poner por un bolívar, son 30.000 bolívares, ese vale $30 en Venezuela. Allá vale $35.000, una cosa así. El mejor negocio ya va a ser la gasolina venezolana. Y entonces, como la industria ha mermado en su producción y en su mantenimiento, pues obviamente cuesta producir gasolina. Y la gasolina que sale se está llevando buena parte a Colombia o salen buques, cisternas de Maracaibo y negocian precio de la gasolina en alta mar y no están facturados. Entonces ahí hay entre generalatos, hombres de gobierno, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos problemas, tenemos colas en las gasolineras. Un país petrolero, tradicionalmente petrolero, tenemos colas en las gasolineras. 40 vehículos enfrente. Todos los vehículos tenemos un chip en el vidrio. Un chip precisamente para controlar que yo no le echo más de una vez a la semana gasolina al vehículo. Entonces yo voy a las estaciones, directamente el lector lee mi chip y dice, no, este señor no ha puesto gasolina en la semana. Y me ponen gasolina, pero es irrisorio lo que uno paga, pero me tienen controlado. Todos los vehículos tienen chip en el vidrio delantero. Todos los estados fronterizos tienen chip para que no se vada la gasolina. Un tema. Entonces hay problemas porque los que vienen de Caracas no tienen chip y no hay estaciones de servicio autorizadas para suministrarle combustible a los de Caracas. Entonces han tenido que implementar algunas estaciones para los que no viven en los estados fronterizos. O sea, todo es complicado, ¿eh? Todo es complicado. ¿Alguna otra pregunta? No. Assim, como uma configuração de distinção, de poder aquisitivo, porque assim, 60% No. das ocupações são ranchos Sí. hoje em dia. Sí. E aí, se perdeu essa infraestrutura da cidade de Jardim?
Claro. Una cosa es el mantenimiento de los campos petroleros, que han decaído mucho porque eran campos incluso, ¿cómo decir?, que no estaban adaptados, si se quiere, a la climatología local. Entonces eran campos petroleros con grama, aquí le llaman grama, grass. ¿Ah? Grama, grama, ya casi estoy hablando. Entonces eran campos, y entonces ante esa climatología, en un clima semiárido, ¿cómo desarrollaban? Pero era el modelo de Ciudad Jardín. ¿Cómo iba a ser Ciudad Jardín si era sin grama? Entonces era con grama, en consecuencia alto costo de mantenimiento de esos campos. La calidad del servicio era impecable. Uno dejaba las luces prendidas todas las 24 horas y el aire acondicionado. Entonces un bombillo se fundía, tú llamabas al jefe de mantenimiento del campo, se me fundió un bombillo, ¡plin! Venía una camioneta, pum, te cambiaba el bombillo y listo, adiós. Tú no lo hacías. Tengo un problema con el grifo del agua. ¡Plin! Venía y te lo reparaban. Entonces eran altos servicios, pero costosos. ¿Está? Hoy en día los campos petroleros están muy tristes, en decadencia, semi-abandonados, porque ha bajado en muchas áreas la producción y los campos se han abandonado. Y no hay plata para mantenimiento. Sí y no. Esto es, lo que eran las colonias petroleras que si eran en medio urbana sí están conectadas. Los campos petroleros siguen cercados. Dentro de una ciudad que creció entre campos petroleros, favela con campos petroleros. Y se han creado ciudades de 250.000 habitantes enfrente de Maracaibo. Ciudades de 250.000 habitantes que surgieron con campos petroleros. Hoy tienen alcalde propio, etc. Antes era el presidente de la compañía el que administraba urbanamente a los campos petroleros. No, son autónomos. Son autónomos porque existen los gobiernos locales, etc. Dependen más del gobierno regional, si se quiere, del Estado. Pero los campos petroleros están en franca decadencia y da lástima porque estamos perdiendo un patrimonio enorme en términos de modelo de Ciudad Jardín, porque tenemos más de 100 campos petroleros implantados con el modelo de Ciudad Jardín. Uh-huh. Del hierro, sí. Sí, sí. No mantienen, claro. Son altos costos de mantenimiento que tienen esos campos. De un lado, de hecho, asociados a centros mineros al este del país, en los años 50 se contrató a este gran arquitecto y urbanista José Luis Sert, el catalán que en ese momento era decano en Harvard. Y ellos desarrollaron nuevas ciudades al este del país, asociadas a explotación minera del hierro. Entonces tenemos buenos desarrollos de José Luis Sert en Venezuela. Pero ya se criticaron porque diseñaron también zona para personal acomodado y para los obreros. Entonces hubo críticas al modelo desarrollado por José Luis Sert por discriminatorio en ese momento. Y en Maracaibo existe una urbanización que no se asoció a lo petrolero, pero sí a obreros independientes que trabajaban en la industria petrolera, y resulta que está en Maracaibo la obra más grande construida por José Luis Sert en toda América Latina, que se llama la urbanización La Pomona. Y de hecho, cuando él emigró a Estados Unidos, fue su primera, salvo la casa que hizo en Locust Valley, una modificación, es la primera obra que él construyó en América Latina, es la urbanización La Pomona, basada en la unidad vecinal, en el modelo de unidad vecinal de Perry. Fue desarrollada en Maracaibo y existe hoy en día La Pomona, con una escuela, centro comercial, etcétera, etcétera. Voy a escribir La Pomona porque es la obra más grande construida por José Luis Sert en América Latina y que está en Maracaibo. Bueno,
Maracaibo no fue tan afectada por el programa Gran Misión Vivienda, porque obviamente también tenía un contenido político y lo que tú haces en Caracas tiene mayor impacto político. Por eso en Caracas no hay ni reducción, ni racionamiento eléctrico, ni racionamiento de agua. Hay en el resto del país. Es discriminatorio porque a la provincia la están sancionando políticamente. Y por eso nosotros en Maracaibo tenemos que tener 4 horas sin luz al día y cada 6 días agua. En Caracas no hay racionamiento, obviamente porque temen que las favelas se le vengan abajo y vayan directamente al Palacio de Miraflores donde está la presidencia. Entonces hay un manejo político de la crisis de racionamiento eléctrico y de agua. Están sancionando a la provincia, ¿está? Políticamente. Y el programa Gran Misión Vivienda, obviamente, en un alto porcentaje se realizó en la región central, porque obviamente ahí es donde tiene más impacto político, mayor impacto político, que en el resto de provincia. Y en relación con el crecimiento, Venezuela en este año el Producto Interior Bruto va a decrecer un 10% en un año. Y el año pasado decreció en 7%. La inflación, la población de Venezuela, 30 millones. Ha descendido el crecimiento, ha descendido. Pero Venezuela ya tiene 30 millones de habitantes, Caracas alrededor de 4 millones. Pero Maracaibo por su extensión es más grande que Caracas. Y de hecho la universidad donde yo trabajo, la Universidad del Zulia, es la más grande del país porque son 60.000 estudiantes que tiene, más que la central de Venezuela. Pero en términos económicos, para este año un 10% de caída del PIB tenemos. Nosotros no sabemos sinceramente cómo vamos a terminar el año. Ni política económica, ni en materia económica, ni en materia política, ni en materia social. Puede sobrevenir cualquier cosa en Venezuela en estos momentos. Estamos al borde de un colapso. De todo orden, de todo tipo que en mi vida yo había visto. La crisis tan profunda que vive Venezuela. Y la migración, los estudiantes como ustedes se gradúan y se van del país. Ya. Uh-huh. Sí. Venezuela, eso hay que reconocerlo, tuvo las universidades nacionales y un programa de beca que se llamaba Mariscal de Ayacucho, de los años 70, nunca paró. Y entonces tú podías escoger incluso a qué país y a qué universidad querías ir, que el gobierno te pagaba. Entonces hubo una gran cantidad de venezolanos que se fueron a Harvard, que se fueron a estudiar a Tokio, que se fueron a estudiar a Londres. Tú escogías lo que tú querías, el gobierno te lo pagaba. Entonces Venezuela tiene un alto nivel de profesionalización en la gente de la edad como mía o un poco menos. ¿Está? Por esos programas de beca. Yo de hecho también entré en la Universidad del Zulia cuando tenía, no sé cuánto tenía, 24 años, entré en un programa de formación docente. A los 2 años me dieron una beca y yo fui a estudiar a la Sorbona, urbanismo. Entonces yo lo hice, ¿está? Entonces ese programa de becas de universidades y de gobierno nacional se mantuvo hasta el inicio de este siglo. Entonces hizo que Venezuela tuviera profesionales formados en muchas partes del mundo, en muchísimas partes del mundo. Entonces ese personal se está yendo. Ese personal que hoy en día dirige la empresa privada y pública en Venezuela se está yendo, porque obtuvo una formación muy, muy sólida. Sí exigen retorno, pero hoy en día ya no existen los programas y las personas que fueron formados ya cumplieron con su tiempo de devolución al país por el recurso que le habían otorgado. Entonces son personas altamente calificadas que tuvieron grandes oportunidades. Eso hay que reconocerlo. La democratización del programa de becas que hubo en los años 70, 80 y 90. Yo tenía amigos, unos humildes, otros menos humildes, todos salieron a formarse en el exterior. Exacto. Si supiera que lo hemos hablado con Henry, que oye, que ya te encargaste de los españoles que vinieron
América Latina, en general a Venezuela, ahora los venezolanos que se están yendo. Nunca el venezolano había salido a vivir fuera del país, a vivir, a quedarse. Había salido a estudiar, etcétera, pero venezolanos en el exterior nunca hubo migración, porque desde el año 14 tenemos petróleo, desde 1914, y hemos tenido una de las monedas más fuertes en América Latina durante décadas. El kilo de azúcar no cambió en 40 años. El kilo de algo no cambiaba nada. Entonces, Venezuela era un país para quedarse, no un país para irse. De hecho, recibimos mucha población foránea, ¿no? Pero no era un país. En estos momentos, en los últimos años, impresionante, ahora hay venezolanos por todos lados. Sí. Beca Mariscal de Ayacucho. Mariscal de Ayacucho fue un gran héroe, el del general Antonio José de Sucre, que liberó junto con Bolívar, fue el gran general almirante, la mano derecha de Bolívar en todo lo que fue la liberación de estos países de América Latina, de los 6 países, 5. Y fue de hecho presidente de Bolivia y luego presidente de Ecuador también. Antonio José de Sucre fue el más fiel de sus generales. Y por eso se llamaba la beca Mariscal de Ayacucho.